Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristóbal Osuna, soy jefe de cabina española de Naciones Unidas en Ginebra, la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Me han pedido que os hable un poquito del trabajo de los intérpretes en Naciones Unidas. Bueno, principalmente hay 6 cabinas lingüísticas en Ginebra y en el resto de las sedes de Naciones Unidas. Todos trabajamos de a 2 en cabina, salvo por las cabinas árabe y china que trabajan de A3. Y esto es porque la cabina árabe y china tienen que hacer un return al inglés o al francés. Entonces, cuando se establecieron las condiciones de trabajo, pues se pensó que los intérpretes árabes y chinos pues hacían un esfuerzo suplementario con respecto a las demás cabinas, y por eso pues decidieron que tenían que trabajar de A3. Esa es la razón fundamentalmente por la que hay 3 intérpretes en cabina árabe y 3 en cabina china. Nuestro trabajo es muy variado, es bastante distinto del que se realiza en las comunidades europeas. Yo he tenido la suerte de pasar por el mercado de Bruselas y como freelance y trabajar en las instituciones, y luego pues aceptar un contrato en Naciones Unidas y pasar por Nueva York y después por Ginebra, lo cual también pues me da una visión global de lo que es el trabajo en muchas instituciones, ¿no? Porque además el trabajo en Nueva York es muy distinto del trabajo que se realiza también en Ginebra. El trabajo en Naciones Unidas, yo cuando llegué a Nueva York quedé completamente noqueado, porque no esperaba que fuera, es decir, no me esperaba en absoluto cómo iba a ser ese trabajo. Es decir, no estaba acostumbrado a hacer traducción a vista. Prácticamente te dan unos discursos, son discursos leídos a toda velocidad, y tuve que volver a reinventarme, a reciclarme y a reaprender a hacer una traducción a vista a toda velocidad, ¿no? Recuerdo el primer día que bueno, pues ponía debate general, asamblea general, no sé qué, no sé cuántos, y digo, ay, qué bien, un debate, qué maravilla, va a ser un debate como esos que hacen en la Comunidad Europea, ¿no? En fin, y de repente, a ver, debate general, damos la palabra a Lituania, y entonces pues se ponen a leer un discurso a toda velocidad, a una velocidad endemoniada, endiablada, a mí me costaba muchísimo seguirlo, ¿no? Y era discurso tras discurso, pim, 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 todo el día, y claro, me costó mucho adaptarme porque la forma de trabajar es muy distinta. Luego el registro también es diferente, tienes que trabajar, a diferencia de tener un cliente, a diferencia de la Comunidad Europea en la que tienes tu cliente principal es España, pues tienes a un montón de países latinoamericanos, entonces tienes que cuidar también un poquito el registro, tienes que ser un poquito más neutro, y tienes que orientarte un poquito más hacia el cliente, ¿no? Y luego también, bueno, pues son diplomáticos, ministros, ya sé que en la Comunidad Europea también se hacen muchas reuniones con ministros y presidentes, pero por lo general en la ONU tienes que ser un poquito más retórico, ¿no? Y luego también el contenido, las reuniones son muy diversas, son reuniones que pueden ser muy técnicas o muy generales, o en fin, hay de todo. Hay desde reuniones de desarme, en las que se puede hablar de minas antipersonal, de bombas de racimo, de restos explosivos de guerra, en fin, y entonces hay reuniones realmente que son muy técnicas, en las que se reúnen militares y expertos que pueden hablar, pues, en fin, de los distintos mecanismos de activación de las espoletas de las minas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tienes reuniones que pueden ser también muy generales, eh, muy políticas, con una carga política muy intensa, hay que andar pisando huevos realmente, porque podéis tener intervenciones de países donde hay amenazas veladas, tienes que entender muy bien de qué se trata, hay una serie de referencias cruzadas a una situación, a otra situación, y entonces evidentemente tener la experiencia de haber hecho muchas reuniones ahí pues es una gran ventaja, ¿no? El intérprete tiene que ser un poco intérprete todoterreno, porque aparte de la temática, ¿no?, de las reuniones, que suele ser muy diversa, también te exigen ir a misiones de derechos humanos. Entonces,
la cosa cambia completamente, las condiciones materiales de interpretación, las condiciones de trabajo son muy distintas. Por ejemplo, solemos acompañar a relatores o expertos de derechos humanos a países, a hacer visitas, a visitar centros de detención, cárceles, comisarías. Nos entrevistamos con los miembros del gobierno, con la plana mayor del gobierno, a veces con el presidente. Luego vamos entrevistándonos con los distintos estamentos de lo que es la sociedad del país, ¿no? Con los diputados, los parlamentarios. Luego vamos a la sociedad civil, a las ONGs, es decir, hacemos un barrido, ¿no?, general de lo que es la sociedad en el país, todo eso en busca de la verdad, ¿no? Luego también está el aspecto un poquito más glamuroso de nuestro trabajo, que es, bueno, son las conferencias internacionales, ¿no? Viajamos mucho, se viaja mucho. Vamos a hacer conferencias internacionales, pues hemos estado en Pekín, hemos estado en Tokio, en Kobe, en fin, hemos ido a países, a la India, hemos ido a muchos países de África, a Indonesia, en fin, qué sé yo, un montón de países. Y bueno, pues efectivamente es un poquito el aspecto glamuroso porque bueno, son las grandes conferencias por las que todo el mundo conoce a la ONU, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, el trabajo de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, para trabajar en Naciones Unidas, bueno, están primero los intérpretes de plantilla, que somos unos 100, sumando todas las cabinas. Algunas cabinas tienen menos, otras cabinas tienen más. Además es coyuntural, porque algunos intérpretes de repente coincide con que se jubilan unos cuantos, y entonces para sustituirlos, pues bueno, pues efectivamente se dispara todo un proceso y se tarda unos meses, ¿no?, en volver a contratar intérpretes de plantilla. En cabina española, si no me equivoco, somos 13 actualmente. Y luego también se puede trabajar, bueno, como freelance, ¿no?, como en todas las instituciones, ¿no? Naciones Unidas da trabajo anualmente a unos 500 intérpretes freelance y, por supuesto, estos 500 intérpretes, cada uno, en fin, se trabaja desde un día hasta, puede ser dos semanas, 3 semanas, hasta 50 días, 60 días, pero por lo general se contrata a unos 500 intérpretes freelance. Para trabajar como freelance en Naciones Unidas, digamos que todas las cabinas tenemos más o menos el mismo sistema, que es hacer un examen de freelance. Ni siquiera lo llamamos examen, porque yo lo llamo es una prueba, porque es completamente oficioso. Es para consumo propio nuestro, no se otorga ningún tipo de certificado, ni de diploma, ni nada, sino que es sencillamente que nosotros queremos disponer de un pool de intérpretes, pues para contratarlos en caso de necesidad, ¿no? Entonces, como cada vez salen más intérpretes al mercado freelance, todos estos jovencitos que salen, pues recibimos muchos correos, muchas solicitudes, nos preguntan ¿cuándo va a ser el próximo examen?, tal cual. Entonces, lo que hacemos es, cuando tenemos un número suficiente ya de candidatos, organizar un examen, porque organizar un examen pues significa que bueno, pues una serie un trabajo de recursos humanos, bueno, necesitas sacar a un intérprete de una reunión para ponerlo en el examen, necesitas alquilar una sala, necesitas alquilar al técnico que te va a encender los micrófonos y todo esto, ¿no? Y necesitas también a unos cuantos colegas, normalmente somos 3 o 4 en el tribunal, que esos colegas obviamente no van a estar trabajando en otras reuniones, con lo cual eso significa pues que un esfuerzo, ¿no?, del servicio de interpretación. Y por lo tanto tratamos de hacer los exámenes cuando no hay muchas reuniones, cuando no coincide con periodo álgido de reuniones, ¿no? Suele ser en el mes de enero o febrero. Entonces el examen, como decía, es un examen, digamos, de consumo propio, es un examen en el que tratamos de calibrar la prestación, la calidad de estos intérpretes freelance que nos han pedido hacer el examen, y los evaluamos
siguiendo el criterio fundamental de, bueno, vamos a poder trabajar con este intérprete mañana, se puede contratar mañana, te fías de esta persona, te fías de la calidad de este intérprete, básicamente ese es el criterio. Claro que entendemos bueno, que alguien que nunca ha trabajado para Naciones Unidas pues no está al corriente de la jerga onusiana, en fin, de qué es lo que sucede en esta reunión, en esta otra, en fin. Y además que solemos poner discursos bastante, en fin, discursos que sobre todo que nos han salido a nosotros, es decir, discursos que nosotros mismos hemos tenido que hacer y somos por lo tanto conscientes del grado de dificultad de esos discursos, ¿no? Y como decía, les arropamos un poquito a los candidatos cuando se les acepta. Bueno, ellos nos mandan su currículum, por supuesto, miramos un poquito dónde han estudiado, cuántos días de trabajo tienen, y luego, pues una vez que se les acepta como candidatos, les permitimos que hagan cabinas mudas. En Naciones Unidas se les busca una acreditación, el famoso badge, el pase, y entonces pues así pueden hacer cabinas mudas y nosotros también les acompañamos un poquito, les escuchamos un poquito a ver cómo van y tal, pero todo eso para que se acostumbren a la jerga de las Naciones Unidas, para que vean un poquito cómo se funciona, cuáles son las distintas reuniones y bueno, pues vayan ya adquiriendo un poco de rodaje, ¿no? Luego llega el día fatídico del examen y el examen fundamentalmente es, pues eso, 3 textos leídos en cada uno de los idiomas. Normalmente presentan francés e inglés hacia el español y se les lee 3 textos en francés y 3 textos en inglés. Normalmente los textos los leen gente nativa, de cabina inglesa o de cabina francesa, ¿no? Y luego se les evalúa, creo yo, de manera bastante estricta, pero comprendiendo también y teniendo en cuenta bueno, que están empezando, ¿no? Y que obviamente no nace sabiéndolo todo. Y fundamentalmente se mira pues si tiene la técnica de interpretación y si puede dar si puede hacer una presentación correcta en cabina, ¿no? Y básicamente es eso.